Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Hoy mi grupo y yo hemos escogido hablar sobre el barroco centrándonos en la obra de Calderón de la Barca llamada La vida es sueño. Yo comenzaré explicándoles el contexto literario donde se encuentra. Se encuentra en el Siglo de Oro, que es parte de la literatura española. El Siglo de Oro tiene su origen cuando España se convierte en un imperio y tiene un esplendor político y militar con Carlos V y su hijo Felipe II, con el cual se iniciará la decadencia. Esta época fue muy importante en el desarrollo de la literatura española. Fue el apogeo máximo de las letras castellanas. España se expande y ocupa territorios como en América. Su decadencia llega con los gobiernos de Felipe III y Felipe IV, donde se da el barroco español, pero siguen produciendo obras de muy buena calidad. Lo que nos importa y donde se encuentra nuestra obra es en el barroco. El barroco es el periodo de crisis política, social, religiosa y militar, donde hay angustia en todos los órdenes de la vida y el pensamiento. En España se habla de tres momentos del barroco: emergente, plenitud y declinación. El avance de la ciencia destruyó el ideal renacentista, el ideal de la armonía y la perfección, pues el hombre barroco pensará en una realidad variada. Esto generará un sentimiento de angustia, desencanto y desilusión. El barroco ofrece oposiciones, paradojas sorprendentes como realidad y ficción, verdad y mentira, risa y llanto, duda y seguridad, mal y bien. Esto es todo porque el mundo no está estático, sino que es cambiante y variado. Pasaré a explicarles los géneros literarios de la época. Tenemos a la poesía, por una parte, que tiene estilos como el culturalismo y el conceptismo. En la poesía se usa la mitología y también se usan las figuras literarias como el hipérbole, la antítesis, la metáfora, el hiperbotón, entre otras. En el culturalismo tenemos a Luis de Góngora y Argote, que es el exponente máximo de este estilo. Él abusa de la mitología y abusa del hiperbotón en sus escritos. Nacido en Córdoba, donde también encontraría la muerte. Estudió en la Universidad de Salamanca, recibió órdenes religiosas y obtuvo un cargo eclesiástico de poca importancia, pero que le permitiría viajar por España y frecuentar la corte de Madrid. Su estilo literario es conocido como culteranismo, un término que adquirió como carácter burlesco. Su poesía se separa en dos mitades claramente diferenciadas. Tenemos en su juventud al poeta de la luz, con letrías de inspiración popular y romances moriscos, amorosos, pastoriles y caballerosos. Por otro lado, en su adultez tenemos al poeta de las tinieblas, que tiene obras cultistas caracterizadas por sus expresiones lingüísticas oscuras, como la fábula de Polifemo y Galatea, y Soledades, que es una de las cumbres líricas del castellano. En el conceptismo tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas. Nació en Madrid en 1580, de origen aristocrático. Estudió en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Luego cursó estudios de teología en Valladolid. Resaltó por una gran cultura, convirtiéndose en árbitro de la corte y por sus ácidas críticas dirigidas a Góngora, el cual era su rival literario. Encontrará la muerte en 1645. Escribió las páginas burlescas y satíricas más brillantes y populares de la literatura española, pero también una obra lírica de gran intensidad y uno de los temas políticos y morales de gran profundidad intelectual, como por ejemplo Marco Bruto. Quevedo nunca publicó un libro de poesía, su obra se halla dispersa en colecciones de otros escritores. Tiene un estilo conciso y severo. Quevedo vio una posibilidad de explorar el amor como lo que da sentido a la vida y al mundo. Un ejemplo de ello se encuentra en el soneto Amor constante más allá de la muerte. En la narrativa tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, que es el representante más sobresaliente de la literatura española y universal. Nació en Alcalá de Henares en 1547 y encontraría su muerte en Madrid en 1616. Participó en la batalla de Lepanto.
prisionero de los piratas del Arge. Permaneció cautivo durante 5 años. Luego de su retorno a España, contrajo matrimonio en 1584. Ejerció oficios como, por ejemplo, recaudador de impuestos. Murió pobre y sin un reconocimiento significativo de su obra. Una de las novelas que es considerada una de las más grandes obras literarias de todos los tiempos es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela escrita, novela escrita con la intención inicial de combatir la afición a la lectura de los libros de caballería de esos tiempos. Siendo una parodia, logra desarrollar personajes muy complejos, muestra un estilo barroco con rasgos muy elaborados, y muestra antonimias como el loco cuerdo y el ser parecer. Teatro del Barroco. Su auge máximo fue en el siglo XVII. Lleva a escena gran cantidad de temas como asuntos religiosos, sucesos históricos, temas caballerescos o pastoriles. Eran obras que mezclaban tragedia y comedia. Este tipo de obras son muy marcadas 3 tipos de personajes: el galán, la dama y el cómico. Las representaciones teatrales de esta época se efectuaban en sitios abiertos, plazas o corrales fijos. El escenario era un simple tablado y la decoración de una cortina. Los cambios de escena eran anunciados por uno de los actores. El máximo representante fue Pedro Calderón de la Barca. Biografía. Nació en Madrid el 17 de enero de 1600, mejor conocido por ser uno de los escritores literarios barrocos más destacados de la Edad de Oro, especialmente por su teatro. Recibió su educación inicial en el Colegio Jesuita Imperial de Madrid. En 1614 se inscribió en la Universidad de Alcalá, el año siguiente en Salamanca, donde estudió cánones y derecho hasta 1620. Era un soldado en la juventud y un sacerdote en la vejez, lo cual era bastante común en su tiempo en España. Durante sus años jóvenes, su nombre ha estado involucrado en varios incidentes violentos, como un cargo de asesinato y crimen contra el cierre de un convento de monjas, y hay pocas noticias sobre su vida militar, aunque se registra que participó en la campaña para detener la rebelión de Cataluña contra la corona en 1640. En 1642 solicitó su retiro como militar y fue al servicio del duque de Alba. Disfrutó posteriormente de un periodo de calma y dedicarse por completo a la creación literaria. En 1651 recibió la orden de sacerdote y se mudó a Toledo como capilla para los nuevos reyes. En 1663 regresó a Madrid por orden de Felipe IV, quien lo nombró honorario, y muere el 25 de mayo de 1681. Características de la vida en sueño. Consiste en 3 actos. Su estructura consiste en 3 actos. El primer día, que tiene 8 escenas, actúa como contextualizador, es decir, presenta a los personajes y el espacio y tiempo de la historia. En el segundo acto, que tiene 19 escenas, se muestra el conflicto, el nudo o el problema, y al tercer acto de 14 escenas se produce el resultado o la resolución. El libro presenta un tono dramático y en el cual lo trágico tiene una mezcolanza con lo cómico, para poder conquistar a un amplio público que sea tanto popular como noble. Con la muerte de Lope de Vega, Calderón persiste con el desarrollo del teatro que creó. Así, en La vida es sueño se puede apreciar algunas de las características de esta nueva forma de comedia instituida por Lope de Vega. Lenguaje. Está escrita en verso, tiene carácter dialogado, también tiene alto carácter filosófico y realiza reflexiones muy profundas sobre el sentido de la vida. La cantidad de recursos utilizados es abundante y hay figuras de repetición como el paralelismo. La vida es sueño. Tema de La vida es sueño. Es la reflexión en torno a la vida, la cual es vista como un sueño, donde el hombre vive sin saber si es dueño absoluto de sus decisiones o si simplemente forma parte de una trama donde cumplen varios roles dramáticos. Por ello, las oposiciones son constantes en esta obra de inclinación metafísica,
en especial el contraste de la vida como realidad o ficción. También existen otros temas como el libre albedrío, que se relaciona con la evidencia en la creencia de los astros por parte del rey, lo cual permite el encierro de Segismundo. Ello muestra que el hombre toma conciencia que es dueño de sus acciones. También hay otro tema como la ambición, que es encarnada por los primos Astolfo y Estrella, quienes quieren la corona de Polonia. La recuperación de la honra, que es relacionada con la evidencia en Rosaura que está buscando a Astolfo, quien le prometió matrimonio y la deshonró. La benevolencia, relacionado cuando Segismundo perdona la vida a Clotaldo, pues ha sido como un padre cuando él estaba encerrado, y también perdona al rey Basilio. La lealtad, cuando un soldado ayuda al príncipe y al final este mismo le castiga por haber traicionado al rey. El resumen. Acto 1. La obra inicia con Rosaura vestida de hombre y Clarín llegando a una cueva. Entran y Segismundo se da cuenta que no está solo. Busca asesinar a Rosaura, pero este le perdona la vida. Clotaldo retiene a los dos viajeros. Luego se percata de la espada de Rosaura. Se da cuenta que es la espada que le dejó a la madre de Rosaura llamada Viola, cuando la dejó. El rey Basilio revela la existencia de su hijo Segismundo, que causó la muerte de la reina Clorillén al nacer. Cuenta sobre su predicción de su hijo leyendo las estrellas. Basilio hace una prueba dándole una oportunidad a su hijo de ser libre, pero haciéndole creer que todo era un sueño. Si Segismundo tiene templanza y razón, sería heredero al trono. De lo contrario, serán Estrella y Astolfo. Acto 2. Basilio creó una farsa para ver si Segismundo es cruel. Lo duermen en el palacio, pero haciéndole creer que todo era un sueño. Segismundo empieza a actuar como un príncipe despótico, donde arroja a un sirviente por la ventana. Intenta coaccionar a Rosaura, logra herir a Clotaldo que sale a ayudar a su hija y participa en una pelea de espadas con Astolfo. El rey Basilio resuelve esto haciéndolo dormir y llevándolo de vuelta a su mazmorra. El acto termina con las palabras dichas por Segismundo al estar encerrado en la torre. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y con esto trata de explicar que toda la existencia humana no es más que un engaño, una apariencia, y en tales condiciones el hombre muchas veces no tiene libertad de opción para su destino, por lo que debe luchar hasta conseguirla. Acto 3. El pueblo polaco, al ya saber la existencia de su príncipe heredero, organizó una revuelta y liberan a Segismundo. Segismundo se muestra reexaminado por su comportamiento, se da cuenta que fue un príncipe despótico. Entonces, las tropas del rey y el príncipe se enfrentan y superan a Segismundo. Segismundo se para frente a los pies del rey, incluso aceptando el hecho de que el rey quería matarlo, por haber intentado destronarlo. Entonces, al final, el rey Basilio le entrega el trono a Segismundo. Personajes. Segismundo. Es un personaje considerado un símbolo. Su vivencia particular es elevada a categoría universal. En todo hombre se reúnen fuerzas contrapuestas, la pasión y la razón, la soberbia y la prudencia. El personaje es contradictorio. Es hombre y es fiera. Ha nacido libre y está preso. Es heredero legítimo del rey y se ve privado de este privilegio. Cuando tiene que comportarse como príncipe, no sabe, ya que no ha sido educado para ello. Su pasión le lleva a levantarse contra su padre, rey legítimo de Polonia, pero la providencia le muestra el camino para su humanización. Con su experiencia, Segismundo demuestra y comprueba que toda la vida es pompa y vanidad. El desengaño ha grabado una lección imborrable en su alma. Solo hacer el bien es un valor estable en el que el hombre puede confiar, como medio para conseguir la vida eterna. Sentado en este principio, su comportamiento cambia y actúa como debe hacerlo un príncipe. Perdona a su padre, devuelve el honor
perdido Rosaura, premia la lealtad de Clotaldo y castiga a los traidores. Basilio. Es un científico de buena voluntad, pero descuida sus deberes de rey y de padre. Ocupa su tiempo en desvelar los secretos celestes, noble acción sin duda, pero impropia de un rey según los criterios de la época. Es un rey tirano que ha privado a su hijo de la libertad y de su legítimo derecho a gobernar, y al pueblo de su verdadero gobernante. Es víctima de un destino que él mismo ha forzado por su falta de prudencia. No sabe reconocer la importancia de la providencia en la vida del hombre. Rosaura. En la primera parte se le ve como una heroína agraviada por un hombre, pero en la segunda parte se ve como lo que realmente le sucede. Está enamorada de Astolfo. Ella viene a recobrar su honra y a su hombre, porque aunque al principio Astolfo quiere casarse con Estrella, por motivos políticos, al final admite que también le motiva más el amor que siente hacia Rosaura. Rosaura es un personaje que busca su identidad, es un personaje contradictorio, inocente y vengativo, emocional y cerebral. Clotaldo. Es un vasallo honrado y leal, pues antepone el servicio al rey y a su propio honor. Segismundo premiará estas cualidades. También en Clotaldo se ha roto el orden natural. Es víctima de una pasión. Abandonó a Rosaura y a la madre de ésta. Es la justicia del príncipe la que repone el orden perdido. Clarín. Personaje pícaro de la historia. Es miedoso y malicioso como buen serviente, y que posee un sentido afiliado del humor. Astolfo. Encarna al galán como personaje secundario, no es el más destacado, pero dentro del conflicto, junto a Estrella, cumplen una función importante, porque los dos ayudan a mantener la intriga secundaria de Rosaura. Su caracterización es el de transgresor del honor de Rosaura. Estrella. Es la dama, como figura está muy poco caracterizada. Estrella es heredera del trono y a la providencia, por medio de Segismundo, y al casarse con él, obtiene lo que no sería capaz de conseguir por sí misma. Gracias.